pastora Susana Geffer, con quien nos hemos encontrado ya muchas veces, y a quien nos une también como una visión común de un proyecto de país, de un proyecto de lo que queremos hacer con las comunidades, de lo que este país está comenzando a hacer en esa transición, en el proceso de construcción de la paz. Saludo a todas las personas del ministerio, no voy a mencionar a nadie más porque podría dejar personas excluidas, pero aquí hay personas que quisiera saludar muy particularmente, y a quienes han venido desde las distintas regiones, al equipo de Pastoral Social del Secretariado Nacional y a las personas que vinieron desde las regiones. Yo en este momento de apertura quisiera hacer una reflexión de unas lecciones que yo tomé la semana pasada de una reunión que tuvimos en apartado. Aquí está el padre Francisco Leones, y con él tuvimos unas reuniones con una comunidad muy grande de personas que han sufrido el conflicto y que están buscando la restitución de sus tierras. Y esa reflexión, ese encuentro me dejó a mí varias reflexiones que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Nos sentamos con este grupo de personas y se abrió un espacio para conversar sobre, bueno, tratar de entender dónde están como sus grandes necesidades, dónde están sus expectativas en este momento en que el país tiene una ley de víctimas y de restitución de tierras. Y claro, lo primero que surge es la huella tan profunda, personal y colectiva, que ha dejado el hecho de ser directamente afectado o haber sido testigo de hechos atroces de los cuales la gente no podía escapar, de los cuales la gente no podía de ninguna manera huir o hacerse indiferente. Y de ahí surgió una primera cosa que a mí me quedó como lección, y fue esta: cuando escuchamos a la comunidad, el primer reclamo de la gente fue la seguridad. Porque yo esperaba que la gente iba a decir muchas cosas, pero había como una voz unánime, una primera cosa que me quedó grabando: la gente necesita seguridad. Y la seguridad no solamente en términos de que me coloquen un policía al lado, la seguridad pensada en términos de algo mucho más profundo, de yo sentirme seguro, de yo sentirme realmente que esos hechos del pasado no van a volver a ocurrir. Y eso, dicho ahí en ese ambiente donde estábamos justamente hablando de estos temas, me parecía tan importante como desde el proyecto ISEP se asume ese reto de crear como la barrera en la cual la gente va a sentir que su vida y su entorno tienen un acompañamiento, una presencia del Estado, tienen un acompañamiento de la pastoral, pero sobre todo que la gente puede construir ahí espacios que le brinden mayor capacidad de sentirse seguros. Casi cada persona que intervino dijo: nosotros necesitamos seguridad. Y yo pienso que hay amenazas muy grandes para esa comunidad hacia el futuro, pero no tiene una amenaza actual, digamos así. Sin embargo, hay una necesidad de construir un espacio seguro, y el proyecto ISEP es eso, es construcción de espacios seguros. Una segunda cosa es que, escuchando a la comunidad, comenzaron a surgir las historias. La gente comenzó a contar su historia. Yo recuerdo la primera señora que intervino, una señora muy entusiasta, había estado desde el principio muy dinámica, y pasó lo que yo no me esperaba de esa señora. En medio de su conversación comenzó a llorar delante de todo el mundo. Y como que me contrastaba tanto esa imagen de esa señora tan líder, tan fuerte, con tanta dinámica que había arrancado, y de un momento para otro como se iba como desmoronando. Y esa es una segunda cosa muy importante: las historias que escuchamos nos revelan que el dolor se ha vivido y se mantiene en la memoria de una manera muy fragmentada, de una manera muy desarticulada, y escuchar historias ayuda a recomponer lo que hemos vivido, ayuda a recomponer el horizonte de aquello en lo que nosotros hemos estado. Y ese escuchar historias ahí comenzó a tomar cada vez más y más fuerza, y comenzó a ser como un escenario para reconstruir otros, y a partir de ese que este hablaba, y que es decir, lo otro que no pensaba hablar, decía: yo también quiero contar mi historia, y comenzaron a surgir más historias
que se van como recomponiendo a partir de la escucha de los demás. Eso me pareció muy importante. Hay una tercera lección que aprendí yo ahí, y es que encontré como dos caminos de abordar el asunto que me parecieron muy interesantes, dos caminos grandes. Uno en esa reunión y otro en un almuerzo al cual fuimos invitados por la diócesis de Apartador. En esa reunión un señor intervino y él lanzó, en mi criterio, las grandes preguntas del problema. Ese señor tuvo la capacidad de, en su discurso, lanzar como las grandes preguntas. Él llegó a un momento muy doloroso en el que dijo: miren, a raíz de este desplazamiento y a raíz de todo lo que sufrimos, llegó un punto en que mis hijas se tuvieron que prostituir para poder sobrevivir. Y ese hecho, que era como la expresión más alta de su dolor, estaba envuelto en 4 grandes preguntas que yo quisiera recuperar aquí y que él dejaba traslucir a medida que iba hablando. La primera pregunta: ¿por qué yo sobreviví mientras otros murieron? Es una pregunta que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con la gestión psicosocial, que tiene que ver con la manera como construimos hacia el futuro. Una segunda pregunta que él se hacía en el fondo: Dios, ¿por qué permite que estas cosas pasen? ¿Por qué cosas tan horribles son permitidas por Dios? Es una pregunta que tiene que ver con su fe. Creo que el Señor no era católico, pero tiene que ver, digamos, con la fe que él profesa. Una tercera pregunta que estaba ahí en el fondo de todo ese discurso de él tenía que ver con ese que les contaba ahora. ¿Yo qué podría haber hecho para evitar tanto sufrimiento a mis seres queridos? ¿Yo qué más podría haber hecho? ¿Yo qué podría haber hecho para que mis hijas no se tuvieran que prostituir? Y es una pregunta por las eventualidades, los inciertos que hay en una situación de estas. Y una pregunta muy última, muy radical: ¿cómo puedo yo seguir viviendo con este dolor? ¿Cómo puedo continuar viviendo con este dolor? Es una pregunta por la esperanza. Ese discurso de ese señor, que fue extenso, pero muy bien, digamos, no lo tenía escrito, pero en su mente muy bien elaborado, tenía esas 4 grandes preguntas. ¿Yo por qué sobreviví si otros murieron? Dios, ¿por qué permite estas cosas? ¿Qué debería haber hecho yo por mis seres queridos? ¿Debería haber huido antes? ¿Qué tendría yo que haber hecho? Y yo, ¿qué podría haber hecho? ¿Yo cómo puedo sobrevivir? ¿Cómo puedo seguir viviendo con este dolor? Y durante eso, como les decía, yo encontraba 2 caminos. El camino de los que le cuentan su sufrimiento a los hijos, y el camino de los que, para proteger a sus hijos, no les cuentan el dolor. Prefieren vivir como si nada hubiera pasado. Y eso tiene 2 consecuencias distintas, posibles. Los que no le cuentan a sus hijos, eso en el proyecto de atención psicosocial, inclusión social, es un desafío muy grande. Porque ese es el combustible para nuevos eventos traumáticos, para ese sufrimiento represado, no expresado, no contado, no dicho, no expresado muchas veces. Y yo recuerdo una vez en Arauca que me encontré una señora que me dijo: yo no le puedo contar a mi esposo porque yo no sé si él es el guerrillero paraco, este señor yo no sé quién es. Y yo estoy con él día y noche y me acuesto con este señor, pero yo no puedo delante de él decir nada. Cuando él se va a trabajar yo lloro solo. Ese dolor represado, no expresado, no verbalizado, hace parte del drama y del futuro de este país, de lo que este país tiene que enfrentar con la construcción de la paz y la reconciliación. Este país se tiene que colocar delante de ese reto, y este proyecto responde a esa pregunta. El querer proteger a mis hijos para que ellos no sufran y no contarles a ellos lo que pasó puede ser más traumático que contarlo. Pero contarlo, si yo no lo sé contar, puede crear una cultura de la victimización. Y
puede crear una cultura de la victimización donde ellos no saben cómo romper eso. Ellos, por el amor a sus padres, sienten lo que sus padres sentían. Y mire, fue dramático que en una reunión donde se iba a hablar de cómo podemos salir adelante, yo les dije, pero bueno, puede haber comparadores de buena fe en la finca donde ustedes estuvieron. Una señora levantó la mano y dijo textualmente esto, y está el padre Francisco que lo puede decir. La señora dijo, los que están en esas tierras son nuestros enemigos. Punto. Ellos son enemigos nuestros, no hay ningún tratamiento distinto. ¿Cómo romper eso? Y cómo crear un espacio distinto de entender el tema de la restitución de tierras, donde sea posible también encontrar las alternativas que la misma ley ofrece. Ese ciclo del sentirse víctima y no ser capaz de salir de ahí, ahora la doctora Paula lo denunciaba en las palabras en las que ella introdujo este evento muy interesante. Me gustaría que nos diera la copia de ese escrito, porque nos da muchas luces sobre eso. Es decir, de qué manera entender nosotros cómo romper esa cultura de la victimización. Cómo lograr que la gente salga de eso de que no hay manera de romper esto. Pues cuando si yo nazco en esa cultura, y eso lo vi en el almuerzo se sentó al frente mío, casi diagonal mío, una señora muy callada, con un rostro de mucho sufrimiento. Al lado de ella una mujer joven que estaba esperando un bebé. Esta mujer joven que estaba esperando el bebé, de pronto la señora me dice, ella es mi hija y ella no vio siquiera a su papá. Su papá lo mataron antes de que ella naciera. Y le pregunté, ¿pero usted vio asesinar a su esposo? Y yo, sí, lo mataron delante de mí, yo estaba esperando a esta niña. ¿De qué manera ella le transmitió eso y el sentimiento de solidaridad de ella con su madre? ¿Cómo se construye la relación con esa mediación, con ese lente que está de por medio, que es esa historia donde somos víctimas y nos une el ser víctimas a ambas? Eso es como parte de la complejidad enorme de este proyecto, parte de la enorme dificultad. Y hay una última cosa que quisiera subrayar que me parece muy importante a mí de ese encuentro, es que la gente esperaría, esas personas que están allí, esperarían siempre un acompañamiento cada vez mayor, pero quienes les están acompañando tienen que asumir el desafío del impacto que causan ellos mismos, del trauma, el dolor sufrido por las víctimas, por los sobrevivientes. No descuidemos nuestras vidas, no descuidemos lo que nosotros somos, no descuidemos nuestra espiritualidad, no descuidemos nuestra familia, no descuidemos nuestro entorno, porque tenemos un desafío muy grande y con muchas posibilidades y muchas esperanzas. Habrá que hacer muchos ejercicios, unos pasarán porque la gente que todavía sobrevive vean sus nombres escritos en alguna parte. En alguna parte vean los nombres de aquellos que se fueron. Porque podemos hacer muchas cosas, pero hay una que no podemos hacer. Y de eso tenemos que ser conscientes. No podemos volver las cosas a como eran antes del desplazamiento. Nunca volverán a ser como eran antes. Ni podemos volver a la vida a los que ya se fueron. Los que partieron no van a volver. Y las cosas no van a volver a ser como fueron antes. Entonces lo que tenemos que hacer es construir dos cosas. Construir una nueva forma de relacionarnos, eso es muy importante. Construir un nuevo tipo de relaciones. Y el proyecto está llamado a eso, y por eso hablamos de inclusión social, porque es una manera como la sociedad, como el entorno, el Estado, la sociedad acoge a los que han vivido estas situaciones. Y hay una segunda cosa que es muy importante, es construir un nuevo proyecto, y por eso hablamos tanto de proyectos de vida en este proceso. Por eso están allí las muestras, ahora pasamos con la doctora Paula, la vimos, las muestras productivas, es decir, los ejercicios que hacen parte de ese construir algo nuevo, aceptando que el pasado no podemos volver a él, que es inesperado, pero que podemos construir una cosa nueva, maravillosa, algo en el que podamos sentir que la dignidad de cada persona es recuperada. Muchas gracias por este trabajo de ustedes. Los ponemos en las manos del Señor para que los bendiga y acompañe siempre. Buen día.